As long as you never quit, it's never over. I'm back here. Jon Bones Jones es uno de los luchadores más emocionantes en la historia de UFC. Un talento raro dotado de tamaño, velocidad y alcance sobrenatural. Una leyenda entre campeones. Jones se convirtió en el campeón más joven en la historia de UFC a los 23 años. Desde entonces, no ha habido ni un solo luchador menor de 23 años que pudiera ser considerado un retador al título. Desde que se convirtió en campeón, también estableció el récord de racha de victorias más larga en la división de semipesados y más victorias en peleas por el título en la historia de UFC. Ámalo u ódialo, no se puede negar que Jon Bones Jones es uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos. Who do you think is the greatest UFC fighter of all time? Jon Jones. So many world champions under my belt that I've defeated. No one is a real promising threat to Jon Jones. Es parte de la razón por la cual recurrió a las drogas y al alcohol. Si alguien iba a vencer al hombre conocido como Bones, iba a ser el mismo. I had this crazy thing that I would do where I would party 1 week before every fight, and I did it throughout my whole career. Eventualmente, sus malas costumbres lo alcanzaron cuando estuvo involucrado en un accidente y se dio a la fuga. Obligar a la UFC a despojarlo de su título de peso semipesado. Jon Jones has done a lot of things to himself. He's saying, in one of his tweets, he was saying that I tarnished you? You've done a very good job of tarnishing you. Pero empecemos desde el principio. Jonathan Dwight Jones nació en Rochester, en el estado de Nueva York, el 19 de julio de 1987. Su padre era pastor y quería que siguiera sus pasos. Pero John tenía otras ambiciones. Después de empezar en la lucha libre en la escuela secundaria, se convirtió en campeón estatal. Junto con esto, también ganó el Campeonato Nacional de Judo mientras asistía a la universidad. Sabía que estaba destinado a convertirse en uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Y tenía razón. Para impulsarlo aún más por ese camino, como Jones lo contaría más tarde, cuando descubrió que su novia en ese momento estaba embarazada, pensó que podría pelear profesionalmente para ganar algo de dinero. Entonces, en lugar de terminar su carrera universitaria, se unió a la academia Jackson Wink MMA y mejoró su jiu-jitsu brasileño y su golpeo para complementar su lucha. En 2008, Jones dio los primeros pasos en su camino hacia la grandeza al convertirse en profesional y competir en promociones locales. Solo tenía 20 años y un sueño, pero su coeficiente intelectual de combate es increíble. En su debut profesional en Untamed 20, sorprendió al mundo con una serie de potentes golpes y una victoria limpia, obteniendo una victoria dominante por TKO sobre el ahora retirado Brad Bernard. Solo 7 días después, consiguió otro knockout contra Carlos Eduardo, y 6 días después de eso, sometió a Anthony Pino con un estrangulamiento guillotina. I'll tell you what, Jon Jones is very, very, very impressive. Jones rápidamente se hizo conocido por su increíble alcance de 84.5 pulgadas y su capacidad para superar a sus oponentes con facilidad. He's very, very talented, man. Jon Jones, a good up-and-comer, a guy that's willing to fight. Solo 4 meses después de su debut profesional, el UFC se acercó a Jones para firmarlo. Gracias a su impresionante récord invicto de 6 victorias a tan temprana edad, y así nació una leyenda. Para su debut en la UFC, aceptó una pelea con 2 semanas de antelación y se enfrentó cara a cara con... Aunque no consiguió la finalización, Jones hizo lo que mejor sabe hacer y dio una clase maestra antes de asegurarse una victoria por decisión unánime. Cualquier peleador sabe que solo entrar en UFC es un gran logro, pero hacerlo de manera tan triunfante debió ser increíble para el joven Jones. Mostró un ataque poco ortodoxo pero efectivo que abrumó a su oponente y demostró todas las herramientas que eventualmente lo convirtieron en campeón. Los siguientes desafíos de Jones, Stephan Bonnar y Jake O'Brien fueron despachados rápidamente mientras sumaba 2 victorias más dominantes a su récord. La primera de estas 2 peleas, en particular, vale la pena mencionar ya que fue un verdadero aumento en competencia. Bonnar fue finalista en la primera edición de Ultimate Fighter. Muchos creían que Jones tenía muy poca experiencia para ganar este combate. En cambio, Bonnar probablemente aún tiene pesadillas de esa noche. Bonnar trying to drag Jones to the ground, but unsuccessful.
Jones dominó la pelea, mostrando una variedad de suplexes, patadas y codazos a los que su rival no tuvo respuesta. After I'd been fighting him that first round, sitting on my stool, I'm like, this guy is fucking good, man. He's gifted. You know, and he was so hard to get close enough to hit. So I'm like kind of falling in with my punches, then you'd end up in his clinch, and then you're toast, you know, you're getting taken down. En solo unos pocos meses, había tomado la UFC por sorpresa con su increíble tamaño, velocidad y alcance. Para principios de diciembre de 2009, la expectación alrededor de Jones era altísima, que le dieron un lugar destacado en una cartelera de pelea de UFC en TV por cable, donde el mundo tendría la oportunidad de ver sus increíbles habilidades en pleno despliegue. Contra Matt Hamill. And Jon Jones was absolutely dominant in the fight. And at one point, he was on top of Hamill, and he was looking to finish the fight by delivering strikes. Matt Hamill's in deep trouble. Jones siguió golpeando, deteniéndose ocasionalmente para mirar al árbitro, que parecía no tener interés en detener la pelea a pesar de la ofensiva arrolladora de Jones y la completa falta de respuesta de Hamill. Entonces Jones buscó algo nuevo con lo que terminar la pelea. Fue entonces cuando empezó a usar codos de 12 a 6, una técnica de golpeo prohibida. 12 to 6 elbow is just like if you're looking at a clock, guys, and your fist points towards the 12, and you bring your elbow down towards the 6. So straight up and down elbow. Esto es lo que causó que el árbitro finalmente interviniera y detuviera la pelea. The referee for that match was Steve Mazzagatti. Steve Mazzagatti stepped in, broke the action, checked on Hamill. Didn't think he could continue. Can't continue because of illegal strike. Pretty obvious where this goes. You disqualify Jon Jones. Due to intentional elbows, there's been a disqualification of Johnny Bones Jones. Therefore, the winner is Matt Hamill. Esto manchó su estatus de invicto. If there was an illegal strike, and the referee called it illegal, and decided the other athlete can't go on, there was only one remedy for that situation, which is a disqualification, which was called. Más tarde se descubriría que antes en la pelea Matt también se había dislocado el hombro, y muchos creen que el árbitro debería haber detenido la pelea antes. Otros dicen que debería haberse considerado nulo, y algunos han insistido a lo largo de los años que la decisión debería revertirse. Does anybody here disagree with me that Mazzagatti is a fucking toolbox? Al final, el árbitro recibió la mayor parte de las críticas. El mismo Hamill escribiría más tarde en su sitio web personal que creía que Jones no hizo nada malo y que no se consideraba el ganador. Dejando la controversia de lado, lo más importante que debemos sacar de esa pelea es que nadie había dominado a Matt de esa manera antes. Y hasta este video, esta sigue siendo la única derrota en el récord de Jones. Sin embargo, al final no resultó ser una mancha abrumadora en su reputación, aunque solo porque la vida de Jones fuera del ring ha ofrecido una fuerte competencia. Pero hablaremos más sobre sus controversias en un momento. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal. Soy un gran fanático de MMA y hago documentales sobre la vida y carrera de los luchadores más interesantes. Suscribirse nos ayudará a mantenernos en contacto para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Jon Jones to beat Brandon Vera would be huge for his career, and for Brandon Vera to push back Jon Jones and send him back down would be gigantic for him as well. En el 2010, Jones silenció a sus detractores al entregar devastadoras derrotas a Brandon Vera y Vladimir Matyshenko. Oh man, the point of the elbow right in the eye socket. Después de su pelea, Vera fue diagnosticado con múltiples fracturas en la cara, lo que le obligó a mantenerse alejado del octágono durante meses. El ascenso de Jones a la gloria ganó un impulso significativo en 2011 cuando derrotó a Ryan Bader con una guillotina. He's so well-rounded too for such a young guy who's only been competing and training for just a little over 3 years. I mean, it's really... E inmediatamente después le informaron que en poco más de un mes se enfrentaría a Mauricio Rua por el título del campeonato de peso semipesado de UFC. My heart is racing, but it's God, man. God is just so good. I'm emotional, but it's just excitement and just me being so grateful and realizing the power that God has. When He wants to do something great for you, He will. Jones todavía era un chico de 23 años y no hacía ni 3 años de su debut profesional cuando se encontró con Rua, de 29 años. What about Jon Jones excites you? Yeah, actually, everything that has been said, everything that people were saying, the whole hype, really serves as motivation.
is the moment you've all been waiting for. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC. A estas alturas, los fanáticos de la UFC estaban bastante acostumbrados a ver a Jones dominar a los pesos semipesados. Sin embargo, todavía tenían curiosidad por ver cómo le iría contra el mejor peleador de la división. Solo tomó unos pocos minutos para obtener una respuesta definitiva. Fue grandioso. Absolutamente, indiscutiblemente grandioso. Jones atacó desde el principio con rodillazos, patadas y todo tipo de intentos de derribo, y luego golpeó a Rua en el suelo con codos. Hizo sangre con más codos en el segundo asalto. Y terminó las cosas en el tercer asalto, presionando la violencia joven contra el viejo, hasta que el campeón eventualmente cayó al suelo y fue rescatado humanitariamente por el árbitro. Rogan, por nombrar solo uno, estaba tan impresionado que declaró que Jones era el mayor talento que jamás se haya visto en el UFC. He's phenomenal. Incredible. The best ever. Jon Jones, the new UFC Light Heavyweight Champion. Y así, se convirtió en el campeón más joven en la historia de la UFC. Jon Jones got through a tough test tonight and passed with flying colors. The real challenge starts now. Además de este triunfo en el octágono, Jones había mostrado su lado heroico la mañana de la pelea. Mientras corría con sus entrenadores en Paterson, Nueva Jersey, frustró un robo persiguiendo al sospechoso. Este acto de valentía solidificó aún más su excelente reputación. Then I hear the story about how he runs out and stops this guy that just robbed these people, waits for the police to come. I'm like, man, that's a pretty big day for a guy. Then he comes in here and dominates Shogun. The only thing left to do is to deliver a baby on the way home tonight. Sin embargo, dicen que un campeón no es realmente un campeón hasta que defiende su título por primera vez. Así que, en septiembre de 2011, Bones se enfrentó a Quinton Rampage Jackson, quien declaró que noquearía a Jones y acabaría con su fama. En cambio, Jones dominó la pelea y finalizó a Jackson en el cuarto asalto con una sumisión por estrangulamiento trasero. En su primera defensa exitosa del título, Jones derrotó a un Rampage que estaba en su mejor condición física y mental en mucho tiempo. Aún así, Rampage ni siquiera estuvo cerca de lanzar un golpe significativo. I feel like Jones is a smart fighter, and it was really hard for me to hit him. He wouldn't let me hit him. Cabe señalar que Rampage también se quejó de que Jones era un luchador sucio. He's like the dirtiest fighter. He's the dirtiest fighter too. He'll put his fingers in my eye. Aún así, esta impresionante victoria consolidó el lugar de Jones como el mejor peleador de la división y terminaría el 2011 derrotando a Lyoto Machida. Jones es uno de los luchadores más dinámicos del juego, evolucionando continuamente con el tiempo y adaptando su juego al estilo de sus oponentes. Es conocido por su diverso arsenal de patadas, que incluye patadas circulares, frontales a la cabeza y cuerpo, y la engañosamente dañina patada oblicua a la rodilla. Es un luchador brillante en el clinch también, y su codazo giratorio a menudo sorprende a sus oponentes. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su técnica de ground and pound. Sabe cómo asestar golpes contundentes con puñetazos y codos, incluso desde distancias cortas en la posición de monta. Esto lo convierte en uno de los peleadores más peligrosos en el suelo. En abril de 2012, Jones tuvo otra actuación dominante contra un ex campeón de UFC cuando derrotó a Rashad Evans. Aunque Evans fue el primer hombre en llegar a los 5 asaltos completos con Jones, simplemente fue superado por el campeón. En resumen, Jones lo venció en todos los aspectos de la pelea. Evans es un semipesado extraordinariamente rápido, excepcionalmente fuerte y anormalmente bien condicionado. También tenía una ventaja psicológica sobre Jones que ningún otro luchador podría tener. Había sido su compañero de entrenamiento en el pasado. Igual, nunca tuvo oportunidad. Jones usó su carta de triunfo, su increíble alcance, para mantenerse fuera de peligro mientras encontraba nuevas formas de destrozar la cara de su oponente. Agrega su habitual arsenal de patadas a la pierna y te haces la idea.
Jones estaba en la cima del mundo. Justo después de su gran victoria contra Evans, se convirtió en el primer luchador de MMA patrocinado por Nike. Pero se metió en un poco de lío cuando estrelló su Bentley contra un poste en Binghamton, Nueva York, una mañana temprano en mayo de 2012. Fue arrestado en el lugar y tuvo mucha suerte de no herirse gravemente a sí mismo ni a nadie más. Pero por primera vez, su imagen pública se vio afectada. Fue un shock para la mayoría que se pusiera en esta posición. Lamentablemente, resultó ser un presagio de lo que estaba por venir. Para mostrar lo inmaduro que realmente era, incurrió en la ira de Dana White después de negarse a pelear en UFC 151. This is probably one of my all-time lows as being president of the UFC over the last 11 years. For the first time in 11 years, we're going to cancel an event. Se suponía que esto sería una batalla entre Jones y Dan Henderson, pero cuando Henderson se retiró de la pelea debido a una lesión, Chael Sonnen fue elegido para reemplazarlo. Sin embargo, Jones se negó a aceptar la pelea. Como resultado, UFC 151 se convirtió en el primer evento cancelado por la promoción. White crucificó a Jones en los medios por no aceptar la pelea, y por primera vez en la vida de Jones empezó a parecer cobarde y egoísta, mientras los luchadores y aficionados por igual le reprochaban mucho por no aceptar la pelea. Luego se le programaría apresuradamente para el próximo evento de pago por ver de UFC 152 contra Vitor Belfort en septiembre de 2012. Sorprendentemente, Belfort realmente logró poner a Jones en peligro. Durante unos buenos 15 segundos, vimos al campeón perder su aura impenetrable de invencibilidad. En un momento, casi parecía que su brazo estaba a punto de romperse. Looking to finish his fight. Jones trying to power out of it. Might break that arm, Mike. He might break that arm. Wow. You know what? It's a little high now. I think he's out. He's out. Salió de esa y luego dominó el resto de la pelea, sometiendo a su oponente en el cuarto round. Jones remains the UFC light heavyweight champion. I honestly was waiting for it to break. I was not going to tap out. But man, I tell you what, I've never felt that before. I got a lot of rest in it to do. Lo que lo hace aún más impresionante es que después se reveló que Belfort tenía niveles elevados de testosterona en una prueba de drogas previa a la pelea, pero aparentemente aún no fue suficiente para derrotar a Bones. I don't promote fights, I pick fights. I'm better than Jon Jones. I'm better than Sean Combs. I am even better than John Holmes. John Holmes is a dead junkie, and Sean Combs is like a rapper. Is that the other guy? Don't bring up old business. The course is current events. FX Ultimate Fighter just before Justified Tuesday night. Sonnen finalmente consiguió su cita en la jaula con Jones en abril de 2013 y casi terminó como campeón a pesar del dominio de Jones. Mientras destrozaba a Sonnen en el combate, Jones se dislocó el dedo gordo del pie. Aún así, logró la victoria por TKO con 27 segundos restantes en el primer asalto. Si Sonnen hubiera sobrevivido hasta el final, tal vez el médico no habría permitido que Jones continuara con la grotesca lesión. Oh, he's got a broken foot. Obviously you're in some serious pain, man. I would love to talk to you about this if you can, though. Can you talk? No era una pelea que necesitáramos, pero si algo más, fue un claro recordatorio de que Jones es uno de los peleadores más duros que el deporte haya visto. Solo necesitó 9 dedos del pie para acabar con su oponente. Siguió una guerra épica con Alexander Gustafsson. Gustafsson no tenía el reconocimiento de nombre que tenían los anteriores oponentes de Jones, pero esa noche parecía ser la mayor amenaza de todas. Sangró y golpeó al campeón y lo puso a prueba de una manera nunca antes vista. It was tough, but it's a good time for me. Causó un corte enorme debajo del ojo de Joan y hasta se convirtió en el primer hombre en derribarlo. The fight it's a highlight in my career for sure, in my life for sure. What a fight! Unbelievable! What a fight! Mucha gente pensó que merecía ganar. El mismo Jones admitió más tarde que estaba tan lastimado al final de la pelea que no podía ni limpiarse solo. Y uno de sus entrenadores tuvo que hacerlo por él. Pero para su crédito, él se defendió contra su oponente, ganando las 2 últimas rondas y finalmente la pelea por decisión unánime. Esto establecería un nuevo récord de defensas consecutivas del título de peso semipesado. En abril de 2014 sería el turno de Glover Teixeira de intentar lo imposible. He's a great fighter. He's got all the tools.
He's a great champion. I'm going to take that belt away from him tomorrow. Puede haber detenido la mayoría de los intentos de derribo de Jones, pero también consiguió que lo golpearan más del doble de veces que él golpeó a Jones. En última instancia, no fue una buena noche para estar enfrente de Bones, quien abandonó el octágono con otra victoria más. Poco después, Jones aparecería con Daniel Cormier en una conferencia de prensa en Las Vegas para anunciar su pelea por el título para el año siguiente, y los dos terminarían peleándose en el suelo del lobby del hotel. La Comisión Atlética del Estado de Nevada votó por unanimidad disciplinar a ambos luchadores. Jones recibió una multa de $50,000 y 40 horas de servicio comunitario. A Cormier le impusieron una sanción de $9,000 y 20 horas de servicio comunitario. Como resultado de toda la publicidad negativa que Jones estaba trayendo, Nike cancelaría su patrocinio. I'm not afraid of John Jones in any way, shape, or form. So he's not going to come in there and try and bully me. That's not going to happen. So yeah, I pushed his ass. Get out of my face. Por esa época, Jones también sería acusado de escribir insultos homofóbicos a un fan en Instagram. Él se justificaría diciendo que le robaron el teléfono y le hackearon la cuenta. Sin embargo, su reputación estaba dañada y los medios seguían pintándolo como una mala representación del deporte. When I come out with things, people want to talk about it. And some, half the audience are positive and half are negative. I'm just grateful to have 100% of the audience. Right, they're not indifferent. Yeah, exactly. Yeah, when they're indifferent, they don't give a crap. Then it's a problem. Then it's a real problem. Yeah, that's when your pay-per-view numbers are terrible and your T-shirts aren't selling and so. Jones y Cormier finalmente lucharían en enero de 2015. So Jones he don't hit hard. He doesn't punch hard, but he kicks really hard. So he kicks really, really hard. Mucha gente pensó que Cormier tenía lo necesario para destronar al campeón. No hace falta decir que estaban equivocados. Jones dio a los fans la pelea que querían ver, ganando finalmente por decisión unánime. I know I lost and John won. That's pretty much all it boils down to. It doesn't matter if it's closer or if it's not. He won the fight. Sin embargo, solo un día después de aparecer en la lista de Forbes de las 30 menores de 30 estrellas más brillantes del deporte, la imagen pública de Jones sufrió otro golpe cuando la Comisión Atlética del Estado de Nevada reveló que había dado positivo por cocaína antes de la pelea con Cormier. Lo que fue aún más preocupante fue su tiempo en rehabilitación después. Se quedó en la instalación de rehabilitación por solo un día. Obviamente, no le importaba recibir ayuda. I believe Mr. Jones is currently the most gifted, wasted talent on the face of the earth. I hope you get yourself together and finish what you should be doing and becoming the best in the world. Stay out of trouble, keep it together, let's meet soon. Más tarde ese año, se vería involucrado en un accidente de atropello en Albuquerque que hirió a una mujer embarazada que conducía el otro coche. I really had no clue what I hit. I didn't know if it was a car or a truck. I didn't know if it was a man or a woman. I just my vision was so narrowed in, and I just knew I needed to run as fast as possible. Según el Departamento de Policía de Albuquerque, Jones estrelló su SUV contra otro coche y fue acusado de abandonar la escena del accidente. Okay, so you had a green light. Were you at a dead stop from a red to a green, or were you already? I was going. You were going. Okay. So did he just turn and hit you? Okay. Did you look at the other person in the other car? No, I had no clue that it was a woman. I had no clue that it was a pregnant woman. How much time are we talking about? From the time literally from the time that I hit, I was over a fence probably 8 seconds later. It was literally a super reactionary. Jones se entregó a la policía 24 horas después. Al final, no cumplió tiempo en prisión, pero fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional. Como resultado, la UFC lo despojaría de su título de campeón, lo eliminaría de las clasificaciones y lo suspendería. En marzo de 2016, mientras Jones todavía estaba en libertad condicional, un policía lo detuvo una noche en Albuquerque. Any reason, sir?
Any reason for what? For the way you're driving. El vídeo del encuentro mostró que este oficial de policía definitivamente no era un fanático. Don't tell me what I know. You're going to testify to what I know? Yeah, fuck yeah, I'm gonna testify. Según el oficial, el auto de Jones tenía una matrícula ilegible. No podía mantenerse en su carril y estaba haciendo maniobras peligrosas. Okay. You are an absolute fucking liar. Well, we can talk about it in court. I need you to sign inside this box. Once again, you're not admitting guilt. You're letting me know you're aware of the court date. En última instancia, Jones fue obligado a tomar clases de manejo de la ira y de mejora del conductor. Y finalmente regresaría al octágono en abril de ese mismo año, contra Elvin St. Preux. Man, it feels so great to be back. I missed this game so much. Just feel alive, man. I feel like, you know, my life's getting back in order, and I'm just extremely grateful to be back here on this platform. A pesar del tiempo fuera del octágono, Jones ganaría cada asalto para ganar el campeonato interino de peso semipesado. I need to kill this Debbie Downer attitude. I just won a fight in the UFC. I got a lot to be grateful for. En julio, sin embargo, Jones dio positivo por 2 sustancias ilegales prohibidas y fue retirado del evento. Come on. Come on. I know, bro. Fuck, I'm so sorry. Come on. Oh, man, it's so hard. I know, I'm so fucking sorry. Like, is there anything I can do? Like, I'll sign a release and we can just fight. Can't do it. That's a bummer. Jones dijo que era inocente y que el resultado estaba equivocado debido a que había usado una pastilla para mejorar el rendimiento sexual. And I've taken sex pills several times throughout my adult life. Highly recommend it, guys. Fucking great. Anyways, Aún así, fue suspendido por 1 año y despojado de su título interino, convirtiéndose en el primer campeón en ser despojado 2 veces. Por esa época, en una entrevista con ESPN, White llamaría a Jones el mayor desastre de la historia. It just sucks that he's had so many controversies in his life, but I'm hoping he puts all that shit behind him. Después de una ausencia de 15 meses de la jaula, Jones tendría otra oportunidad por el título en UFC 214 en julio de 2017 contra Daniel Cormier. I made it to the event. I'm gonna kick his ass this time. Good luck to you, sir. The champion, ladies and gentlemen. En una pelea excelente, ambos luchadores tuvieron sus momentos. Los 2 primeros asaltos fueron cerrados, pero a mitad del tercer asalto, Jones conectó una patada en la cabeza, seguido por golpes implacables que dejaron a Cormier inconsciente para recuperar el campeonato de peso semipesado. Yeah, that's just insane. So. It is just insane. Yeah, and he finished him with a kick that DC said he's never going to hit him with. Yeah, that's what's crazy. that's insane. Yeah, he's like, you're never going to hit me with that left high kick. Oh, wow. Yeah. What John Jones accomplished tonight is incredible. You know. Lamentablemente, ese final de ensueño fue oficialmente borrado de los libros de récords cuando Jones luego dio positivo por esteroides. Because John Jones tested positive for Turinabol from a sample the day before your guys' fight, of course, at UFC 214 in July. This is a death sentence. Jones sería suspendido por 15 meses adicionales. La victoria se convertiría en un no contest y el cambio de título se borraría oficialmente. I feel like I have taken losses throughout my whole adult life publicly. You've never looked like a guy who's on steroids. To be accused of steroids, you go from hero to zero immediately in some people's eyes. Finalmente, a finales de 2018, Jones fue autorizado a volver al octágono para una revancha contra Alexander Gustafsson. Acallando a sus críticos, no perdió el ritmo, superando a su oponente antes de forzar un knockout técnico por golpes en el suelo en el tercer asalto. A comienzos de 2019, Jones también lograría una decisión unánime contra Anthony Smith, seguido de una decisión dividida contra Thiago Santos. Sin embargo, ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos que tuviera una actuación dominante dentro del octágono. Salvo por su victoria por nocaut técnico en 2018 sobre Gustafsson para reclamar el cinturón, las actuaciones posteriores de Bond fueron, en el mejor de los casos, satisfactorias. Incluso su pelea más reciente en UFC 247 contra Dominic Reyes fue muy disputada. Aunque consiguió la victoria, una buena cantidad de fanáticos y expertos creen que el retador debería haber ganado en las tarjetas de puntuación. Dominic Reyes thought he won the fight. Right. Real close fight. I feel unsatisfied. You know, like
I feel like I've accomplished so much in the sport, but I feel like some of my troubles have made me just unsatisfied. Right. You know, I've had an extraordinarily beautiful career inside of the octagon. Outside of the octagon, it's been very rocky as of late, and because of the as of late part, I feel like I have more to prove. En resumidas cuentas, a pesar de los desafíos y controversias que han marcado su carrera, Jon Bones Jones ha demostrado una y otra vez que es un luchador de habilidad y determinación incomparables. Con su increíble talento y espíritu inquebrantable, ha superado la adversidad tanto dentro como fuera del octágono para convertirse en campeón en UFC y quizás incluso del mundo. Quizá incluso una inspiración para muchos. Desde su implacable determinación hasta su reinado dominante como campeón, ha dejado su huella en el deporte y siempre será recordado como un verdadero legendario de las artes marciales mixtas. And now I'm trying to focus on who am I as a person outside of that. En un intento por traer algo de bondad de vuelta al mundo, Jones fundó una organización benéfica conocida como The Care Project, una plataforma para organizaciones sin fines de lucro y entidades afines que trabajan para mejorar la calidad de vida de los neomexicanos. This Care Project is so big for me. It's like being an athlete don't mean shit if you're not doing something with it. If you're not impacting somebody else in some type of positive way, or friends, family, and what really matters. Esta es la historia de Jon Jones, un hombre que nos ha mostrado que incluso los campeones sangran, tanto dentro como fuera de la jaula.